hay algunos que dicen o creen de que la Argentina es un país que tiene crisis y que de vez en cuando tiene... No se engañen, la Argentina es un país decadente. Y la decadencia se ve claramente en todos los grandes aspectos de la vida nacional. Con que uno compare lo que ha ocurrido con el país, por ejemplo, en el primer centenario de 1910, y compare con la situación actual, va a darse cuenta claramente lo que a nosotros nos ha pasado. Antes, nosotros, que fuimos uno de los países más importantes del mundo, nos podíamos comparar con las grandes potencias europeas. Hoy, nosotros hemos retrocedido, pero frente a los países vecinos de América Latina. Pero no digamos frente al Brasil. Éramos mucho más importantes que Brasil y México en 1910 o en 1930. Sobre 1950 éramos más o menos lo mismo que Brasil. Hoy nosotros somos una tercera parte del Brasil en cualquiera de los índices que ustedes puedan observar. Y no le quiero decir también la comparación con México. Eso es lo que le ha pasado a Argentina. Pero, claro, hay que ver qué ha pasado bajo el punto de vista constitucional. Hay que preguntarse qué nos pasó. Porque en algún momento la Argentina tiene que enfrentar ese desafío de preguntarse, pero ¿cómo puede ser? Pero si nosotros fuimos un país 6, 7, 8 del mundo, es decir, ¿cómo podemos estar hoy así? Esa tarea de hacer un diagnóstico es lo que yo hice en este libro que tengo en prensa. Entonces, ¿cuál es el análisis de los 100 años de historia constitucional de 1910 a 2010? Y lo primero que señalo es que la Argentina, como ya lo había dicho Carlos Santiago Nino en un libro muy importante que se llama Un país al margen de la ley, es decir, esto es lo que es la Argentina. Argentina es un país al margen de la ley. Si hay algo que caracteriza a la Argentina, y también a otros países de América Latina, es que hay una enorme distancia entre lo que dice la Constitución escrita y lo que se advierte en el orden de la realidad. Entonces nosotros tenemos un problema muy serio de cultura política, de cultura constitucional, de cultura de la legalidad. Los argentinos violamos sistemáticamente las leyes. Cuando presidí la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, hice una encuesta que se la encargué a Manuel Morey Araujo, es un muy destacado sociólogo argentino. Vean los resultados, les voy a dar algunos de los datos para que ustedes vean la magnitud de los problemas. El 77% de los argentinos reconocía desconocer total o absolutamente la Constitución nacional. El 85% en efecto reconocía que la Argentina es un país al margen de la ley. Y cuando se preguntaba quiénes son los primeros que violan la ley, la gente, yo creo que con gran acierto, percibía que los primeros que violan la ley en efecto son los políticos, después están los policías, después están los altos funcionarios, después están los propios jueces, después señalan a los abogados y después al resto, digamos así, de la sociedad. Así que en definitiva, con estos datos de una encuesta, ustedes pueden darse cuenta de cuáles son las percepciones. Las percepciones para mí son correctas cuando uno analiza realmente lo que dicen los textos constitucionales, es decir, y observa la realidad, no puede sino concluir en que la magnitud de las violaciones de la Constitución y la magnitud de las violaciones de la ley son muy severas, son muy extendidas, son muy graves en nuestro país. Esto es lo que ha ocurrido particularmente en distintos aspectos de la vida nacional. Es decir, yo voy a analizar algunos, empezando por el tema de la autonomía municipal, que era lo que yo quería señalarles. La gran reforma constitucional federal de 1994 consagra la autonomía municipal, pero resulta que a los pocos meses se hace la reforma, y ustedes saben, fui miembro informante en ese punto en particular. Ahí claramente explico ante preguntas de otros convencionales que si una provincia no garantiza el principio de la autonomía municipal, esa provincia puede llegar a ser hasta intervenida federalmente
porque ustedes saben que el artículo 5 de la Constitución establece los requisitos